¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a enseñar cómo instalar su propio servidor de Minecraft Java en local para que lo puedan utilizar para crear su servidor de forma gratuita mientras que lo terminan y después lo publiquen ya en un host de paga, o para que tengan un servidor de pruebas o hagan un servidor de experimentos, o simple y sencillamente tengan su propio servidor en su casa para jugar instalándole mods, plugins, datapacks, en fin. Tiene muchos usos tener un servidor en local. Para esta primera instalación vamos a usar el servidor de Java normalito, el vanilla. Así que vamos a ponerle para descargar el de Minecraft. Minecraft Server Download. Vamos a descargarlo. Nos va a aparecer el link de Minecraft. Descargar el servidor de Minecraft Java Edition. Lo descargamos dándole clic aquí donde dice descarga Minecraft Server .26.2 y ejecútalo con el comando siguiente. Esto lo vamos a ver más adelante nosotros. Primeramente lo descargamos, le dan clic aquí y se empieza a descargar. Una vez que lo descargamos, lo van a copiar en una carpeta de su antojo. Yo me fui a mi unidad D, creé una carpeta que se llama Server Minecraft 26.2. Ustedes le pueden poner como quieran, el nombre de su servidor o como quieran llamarlo. Y aquí adentro van a copiar el archivo que descargaron. El archivo es server.jar. Ahora, para instalar el servidor necesitamos ejecutar este archivo. ¿Cómo se ejecuta? Vamos a hacer un archivo bateador. Vamos a darle nuevo, un documento de texto y que se llame start.bat. Tiene que ser .bat, no .txt. Si no ven las extensiones, normalmente cuando le pongan .bat va a quedar al final .bat.txt y esto va a estar mal. Para poder ver la extensión de los archivos, van a venirse a su carpeta. Desde Windows 10, 11 cambia un poquito la interfase, pero la opción es lo mismo. Ver las opciones de la carpeta. Y aquí en las opciones de carpeta le van a dar le van a quitar que dice ocultar las extensiones de archivos. Se lo desactivan para que les pueda mostrar la extensión. Ya que les muestra las extensiones .jar, .txt, este archivo le borran el .txt y ustedes lo renombran para que sea nada más .bat. Y listo. Una vez que tienen este archivo, lo vamos a editar. Le vamos a dar editar en el bloc de notas. Y aquí adentro vamos a pegar una línea. Nos regresamos a la página de Minecraft y vamos a darle a este enlace que dice este artículo de la wiki para ver el tutorial. Prácticamente esto es lo que yo les estoy explicando. Ustedes lo pueden leer con calma para que aprendan más cosas si les interesa. Es bueno. Vamos a bajar y vamos a llegar hasta esta línea donde dice cómo crear el archivo de texto para el script de Startup de inicio. Vamos a copiarlo y lo pegamos dentro de nuestro bloc de notas. Y listo. Prácticamente esto es la asignación en memoria que le dan. Si tienen mucha memoria RAM, yo les recomiendo que pongan los valores más altos. Y esto es para el nombre del archivo, server.jar. Así se llama nuestro archivo, server.jar. Si se llama de otra forma, por ejemplo, que se llamara purpur.26.2, aquí podrían poner purpur.26.2. Aunque lo más recomendado es que le cambien el nombre y siempre lo llamen como server.jar. Y al final, pues no GUI. Esto es para que no nos abra una interfase gráfica. Y el pausa es para que la consola siempre se mantenga abierta, que no se cierre o se minimice. Bueno, más que nada que no se cierre. Entonces lo cerramos, le damos guardar y listo. Antes de hacer esto, tienen que asegurarse que tengan instalado Java. Lo más seguro es que no han instalado Java. Si ya lo tienen instalado, no pasa nada. Vamos a hacer el paso. Esto es importante porque si no, no va a correr. Minecraft corre con Java. Entonces, en el mismo buscador, van a abrir una nueva ventana y aquí lo vamos a poner descargar Java 26. Vamos a bajar la versión 26, que es la más nueva cuando estamos haciendo este video. Van a entrar al enlace de Oracle. Se fijan que sea el de Oracle. De todas maneras, yo les voy a dejar el link en la parte de abajo del video. Y aquí vamos a descargar para Windows. Y voy a descargar yo el instalador x64. Pueden descargar la que quieran. En mi caso voy a descargar esta. Y la vamos a ejecutar. Aquí en mi caso me está diciendo que ya existe el software. Que si lo quiero reinstalar, le voy a decir que sí. Si lo quiero reinstalar, entonces le voy a decir que sí. Le podría haber dicho que no. Pero para hacer todo el experimento como tal, vamos a reinstalarlo para que se vean las opciones. De todas maneras, no hay dificultad. Se instala muy rápido, muy fácil. Next. En su carpeta por default, Next. Y cerrar. Listo, ya instalamos Java. Ahora, si una vez que tenemos el Java listo, tenemos nuestro archivo del servidor. Vamos a darle Start. Y voilà. Aquí nos va a salir no es un error, sino una notificación. Nos dice que necesitamos estar de acuerdo con el EULA. Ya saben que es el contrato de Minecraft, donde van a hacer buen uso y todo esto, ¿no? Bla, 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 bla. Le damos a una tecla para presionar y se va a cerrar la ventana. Y ahora nos creó las carpetas libraries, logs, versions. Nos creó el archivo del EULA y el server properties. Aquí en el archivo del EULA
lo vamos a editar y le vamos a decir que sí aceptamos el EULA. Solamente hay que ponerle aquí, en vez de que diga falso o false, hay que ponerle true. Y listo. Así de fácil. EULA true. Lo cerramos, guardamos y listo. Podemos ir a Server Properties para analizar el archivo. Vamos a abrirlo. Y aquí les muestro brevemente lo que es el Server Properties. Desde aquí van a configurar muchas cosas de su servidor. Una de las más importantes pues es ver en qué puerto está corriendo su server. El puerto que estamos usando es el 25565. 255.65 es el puerto en el que va a estar corriendo su servidor. Y esta línea de aquí nos dice que estamos corriéndolo en modo en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cuentas premium se van a poder conectar al server. Si ustedes tienen T-Launcher o juegan con un Minecraft no premium, pues aquí lo único que tienen que hacer es cambiarle y ponerle false para que les deje entrar, porque si no, no les va a permitir entrar al servidor. Nosotros tenemos el premium, lo dejamos como true. Y aquí es el nombre del servidor. Aquí vamos a ponerle nuestro server Hay muchas opcioncitas divertidas como cambiar el spawn, la cantidad del spawn, la dificultad. Aquí está la dificultad fácil, lo podemos poner medium, hard. Y así hay cositas interesantes en este archivo. Luego en otro video les enseño a configurarlo bien y modificar algunas cositas interesantes. Lo guardamos, los cambios que hicimos y listo. Ahora sí, nuestro servidor está listo. Vamos a darle Start. Y empieza. Y empieza la machaca a instalarse. Listo. Así de rápido cargó el servidor. Ya está listo para entrar. Aquí nos dice que el servidor está corriendo en el puerto necesario. Aquí está, miren. En el puerto 255.65. Pues ahora sí, vámonos para nuestro cliente de Minecraft. En la versión 26.2. Tiene que ser la misma, obviamente. Le damos jugar. Y ahora sí, nos vamos a multiplayer. Vamos a agregar nuestro servidor. Le ponemos servidor y la dirección 192.168.100.4. 2.255.65. Hecho. Y listo. En verdecito y podemos entrar a nuestro servidor. ¡Ojo! La dirección IP del servidor es muy importante. Yo aquí la pongo porque yo sé cuál es mi IP. Ustedes no saben cuál es su IP y seguramente esta va a ser similar, pero puede ser que aquí cambien estos dos números. ¿Cómo van a saber cuál es la IP que ustedes deben de poner? Súper fácil. Se van a venir a su barra de ejecutar comandos o en buscar y van a escribir CMD o símbolo del sistema. Van a ejecutar el símbolo del sistema y aquí van a escribir ipconfig. Y aquí en ipconfig les va a salir su dirección IP. La mía es .4, podría haber sido .3, .2, .1. Lo más seguro es que a ustedes les va a salir igual, 192, 168, 100. O aquí a lo mejor dice 0 o 1. Pues copian esta IP, la van a poner y después le van a poner 2 puntos y el puerto en el que está configurado, que es el mismo de Server Properties o en su defecto es el mismo que aparece aquí en Starting Minecraft Server on asterisco 2 puntos 255.65. Y listo. Le dan Join Server y la magia está hecha. Estamos adentro de nuestro servidor en local en Minecraft, amigos. Versión 26.2. Que por cierto ya viene la .3, ¿eh? Casi me mato. Casi me muero, amigos. Para evitar esto, pues me quiero poner en creativo. Si ahorita le doy Game Mode, no me deja ni siquiera ver las opciones para hacerme creativo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos vamos a consola. Nos venimos a la consola y aquí en la consola le ponemos OP y el nombre de su jugador. Y listo. Ya nos sale que nos han hecho operadores. Server made Vandermex a server operator. Y listo. Ahora sí podemos poner diagonal Game Mode creativo. Y ya estamos en creativo. Perfecto, amigos. Perfecto. Y así de fácil se monta un servidor en local. En esta ocasión lo que hicimos fue que montamos el servidor en local usando el archivo de servidor puro vanilla de Minecraft. Pero el proceso es muy similar para instalar Purpur, para instalar Fabric, Forge, NeoForge
Y esos videos se los voy a traer más adelante, por si a ustedes les interesa montar un servidor en local, NeoForge, por ejemplo, y ponerle mods y hacer pruebas. No se pierdan el contenido que vamos a estar subiéndoles en el canal para que se suscriban. Si les gustó el video, no olviden apoyarnos con un like, chamacones. Se los agradezco mucho, muchísimo. Y les voy a estar trayendo nuevos videos donde les voy a estar trayendo configuración, instalación de los mejores plugins, mods, modpacks, datapacks y demás cositas. Obviamente shaders, porque necesitamos shaders. Porque si no, no sabe el Minecraft. Aparte que yo cuando juego, les voy a traer un videito con un modpack, con el mejor modpack del lado local, para que se lo instalen ustedes. Y aunque su servidor sea un servidor de plugins, sea un servidor vanilla o sea un servidor púrpuro de algún fork, pueden abrir su cliente y pueden tener shaders, mapa, ver lejos, cargar chunks, optimizado, en fin, videitos que me gusta hacer. De hecho, voy a crearme un modpack para este servidor 26.2 para hacer algunas pruebitas. Finalmente, ya cuando acaben de jugar, lo recomendado es que apaguen el server, no que cierren la ventana. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se cierran de su cliente, cierran su Minecraft y en su consola van a escribir el comando stop. Le van a dar enter y el servidor se va a detener rápidamente. Y listo, presiona una tecla para continuar. Con esto su server ya está listo para ser cerrado de forma segura, sin perder información o corromper algunos archivos. Pueden ver que una vez que tenemos nuestro server listo, ya tenemos las carpetas libraries, logs, versions, world, donde está generado todo el mundo, banner IPs, banner players, LULA, ops, server ops, server properties, start, user caché y whitelist. Obviamente todo esto no lo ocupan en el local, pero les sirve para que tengan su servidor configurado de la forma que debe de ser Minecraft, para que en un futuro, como les digo, quieren contratar un servidor de hosting, yo les recomiendo Kinect Hosting. Ya he estado yo probando muchos servers en los últimos 5 años que yo he estado subiendo servidores y actualmente estoy trabajando con Kinect Hosting. Me gusta mucho cómo funciona este server. Y si quieren contratar ustedes también su plan de Minecraft, que puede ir desde $3.99 hasta $19.99 actualmente, precios junio 2026, pues pueden contratarlo. Y si contratan su servidor, apóyennos haciéndolo desde nuestro link de afiliados que les dejo en la descripción del video para que se pasen. No está de más, chamacones, pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Denle like, ya saben, suscríbanse al canal, amigos. Gracias por apoyar y nos vemos con más contenidos aquí próximamente. Hasta la próxima.